Bueno, pues como os comentaba, violencia filioparental. Aquí veis, ¿no? Hijos que pegan a sus padres. ¿Por qué explicarlo así, de esta forma tan cruda? Porque normalmente cuando hablamos de una intervención en violencia en el ámbito familiar, tenemos muy claro, o podemos visualizar más claro, cuando son los padres los que pegan a los hijos, ¿no? Y todo el sistema de intervención y de protección que está en todas las administraciones y en todos los países del mundo para proteger a la infancia. Eso lo vemos muy claro. ¿Y qué sucede cuando es al revés, ¿no? Cuando son los hijos los que pegan a los padres? Verlo tan claramente, tan crudamente, a veces genera como un cierto rechazo, un cierto conflicto, porque parece que estos menores, que no dejan de ser menores, tienen un protagonismo muy central en esta violencia hacia los padres. Una cuestión previa para poder explicar sobre la presentación de hoy es que lo que os aporto está basado en evidencia, está basado en hechos reales, digamos, en conocimiento real, y a veces puede dar la sensación de que intentamos, bueno, ubicar al menor como responsable del hecho, pero no desde una forma absoluta. Quiero que esto se entienda de forma positiva hacia todos, hacia el joven o menor y hacia la familia y hacia los padres. Y por eso os pido, a medida que vayamos avanzando, que lo entendáis así y no como una forma de desresponsabilización de los chicos o de sobreresponsabilización de los padres, sino que se intenta de alguna manera que el núcleo familiar se corresponsabilice, que poco a poco ya veremos. Bueno, pues, ¿por dónde vamos a empezar? También explicaros qué vamos a hacer hoy. Os voy a explicar un caso, digamos, simple, un caso básico. A partir de ese caso básico principal, podremos ver, ¿no?, qué son las green flags, qué cosas nos pueden funcionar, qué son las red flags, qué cosas no nos pueden funcionar. Y lo vamos a ver, pues, como se dice aquí, ¿no?, las causas de la violencia filoparental, cómo tenemos que evaluar, qué soluciones podemos aplicar, desde un ámbito que intentaré sea bastante intenso, que haya mucha información y que os sea provechoso para vuestra labor profesional que tengáis actualmente o que queráis desarrollar en breve. Muy bien, pues vamos a ver primero qué es la violencia filioparental. Os he puesto una definición de este autor, Roberto Pereira, que dice: la violencia filioparental son conductas repetidas. Esto lo veis que está subrayado, es muy importante. Conductas repetidas de violencia física, agresiones, golpes, empujones, tirar objetos, romper puertas, por ejemplo, también puede ser. Violencia verbal, insultos repetidos, amenazas. Violencia no verbal, como gestos amenazantes, destrucción de objetos apreciados, dirigida hacia los padres o adultos, porque no todos los menores que agreden a sus padres, digamos, es a los padres, es a los tutores. A veces conviven con los abuelos, a veces conviven en un centro, a veces la persona que los cuida simplemente no es el padre biológico o padre adoptivo, sino que es un tutor, un responsable. ¿Qué es lo importante de esta definición? Esta definición veis que pivota sobre diversos ejes. Uno es la cuestión de la repetición de la agresión. Una conducta única no es de por sí violencia filioparental. Evidentemente que es una agresión, evidentemente que puede ser un fenómeno penal, pero no es una violencia filioparental. Pongo un ejemplo, el ejemplo extremo, ¿no? Vamos a ir a poner un ejemplo extremo que siempre va muy bien y es muy pedagógico. El parricidio. El parricidio, que afortunadamente pasa muy poco, ¿no? Cuando un menor mata a sus padres, ¿aquello es violencia filioparental? No, no es violencia filioparental, es otra cosa. Es un parricidio, ¿no? Es una situación de extrema violencia que ha desencadenado en un homicidio, ¿no? No es violencia filioparental, no es lo que estamos estudiando.
¿no? ¿Por qué nos interesa categorizar tanto el fenómeno? Porque no es lo mismo. No es lo mismo un episodio violento o muy violento en un momento determinado o que episodios reiterados en el tiempo que pueden ser bien físicos, esto también es importante, que es otro de los ejes sobre que pivota, bien físicos, bien verbales, bien no verbales o psicológicos, ¿no? ¿Por qué nos interesa? Porque la violencia verbal, los insultos, las amenazas, aunque penalmente es menos relevante, se le da menos respuesta penal, tiene menos recorrido judicial, sí que es grave de cara a la víctima y nosotros actuamos desde el ámbito psicosocial. Por tanto, nos interesa mucho esta definición. Violencia verbal y, evidentemente, violencia no verbal, como los gestos, ¿no? Como de marcar el cuello, por ejemplo, que esto es una de las cuestiones que alguna vez hemos visto en algún menor que lo puede hacer, o la destrucción de objetos apreciados justamente con la finalidad de generar este dolor o este temor. Por tanto, nos quedamos con esta definición, conductas repetidas de violencia, física, verbal, no verbal. Os voy a dar una definición sobre qué tipos de violencia filioparental tenemos dentro de este grupo. Tenemos la violencia tradicional. La violencia tradicional la vamos también a encapsular de alguna manera. Vamos a ver qué es, ¿no? La violencia recíproca. Padres que pegan a hijos, hijos que pegan a padres. Es una dinámica de violencia familiar. En este caso, no nos interesa tanto como fenómeno de violencia filioparental, porque aquí no hay una violencia filioparental, sino que hay una violencia recíproca. Es otra cosa. Penalmente, quizá, ¿no? El tipo penal que decidan los fiscales o jueces del territorio puede ser que sea violencia filioparental o violencia en el ámbito de la familia, pero no es un fenómeno en el cual la causa de la violencia o el agente violento sea el menor, que es lo que a nosotros nos interesa. Segundo elemento de la violencia filioparental tradicional, la psicopatología en el menor. Cuando un menor presenta un trastorno psicopatológico que le hace no tener control de la conducta y ser violento. Aquí hay dos o tres aspectos, depende de si lo vemos desde una forma más amplia, dentro del grupo de la psicopatología, pero podría ser más, por eso se significa parte, ¿no? Lo que vendría a ser la deficiencia intelectual, un menor que presenta deficiencia intelectual y por tanto no tiene habilidades de resolución de conflictos no violentos, porque le faltan los recursos cognitivos como para poderlo llevar a cabo. Otro de los elementos es el trastorno o los trastornos del espectro autista. Esto no quiere decir que todos los trastornos del espectro autista sean violentos, sino que hay chicos y chicas que presentan trastorno del espectro autista que generan violencia en su familia. Estos casos no son los que vamos a estudiar hoy, no son los más relevantes. ¿Por qué? Incluido también, y pongo el siguiente, que es el de dependencia al consumo de tóxicos. La dependencia, no el abuso o el consumo esporádico, sino el fenómeno directamente ya de dependencia, que hay un craving, ¿no? Que hay esta necesidad, hay esta disfuncionalidad para poder atender a sus responsabilidades, ir al colegio, estas cuestiones. ¿Por qué todo este grupo no nos interesa tanto como violencia filioparental? Porque aquí hay un factor, que es el de la salud mental y el de la familia violenta, que es muy relevante, es de mucho peso. Ese es el factor que está generando la violencia filioparental. Y que, por tanto, donde vamos a tener que intervenir es en salud mental. Hay chicos y chicas que llegan al ámbito de justicia que cuando nosotros vemos que presentan, ¿no? Que ha habido el fenómeno es de violencia filioparental, a nivel penal, digamos, con violencia en el ámbito doméstico, pero nosotros exploramos y vemos que el menor tiene un trastorno del espectro autista. ¿No tenemos que intervenir? No, no estoy diciendo que no tengamos que intervenir. Sí que tendremos que intervenir y seguramente le haremos una propuesta de salud mental vinculada a salud mental. Bien que tenga un internamiento terapéutico, bien que se vincule penalmente hablando, digamos, como mandato judicial a un tratamiento terapéutico ambulatorio. Medida habrá,
pero no es el fenómeno, digamos, que nos interesa, el fenómeno más complejo, en el que la causa no es una causa de salud o una causa de familia violenta, sino que hay otros elementos que son sobre los que en principio sí que podríamos intervenir. Os animo a poder hacer preguntas en el chat y poder levantar la mano, digamos, si alguien que lo hará siempre más dinámico. Bien, la cuestión que os estaba diciendo, ¿no? Esta violencia más tradicional. ¿Cuál es la que le vamos a poner mayor interés? La violencia manipuladora, la violencia como forma de control y de poder dentro de la familia. Cuando el chico o la chica utiliza, pues eso, ¿no? Los insultos, las amenazas o los golpes para poder tener el control de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esa familia, qué está bien o qué no está bien, qué pueden o no pueden hacer sus padres, por ejemplo. Esto es lo que a nosotros nos interesa como fenómeno, cuando hay el uso, la instrumentalización de la violencia como forma de poder. Importante, tipos de agresores. ¿Por qué nos interesan? Porque no es lo mismo y tenemos que poderlos categorizar. Es importante tener categorías. Tipos de agresores que solamente tienen denuncias en violencia filoparental. Veis que he puesto VFP, que sería el acrónimo. Pues eso, los que solamente tienen el problema a nivel familiar y la violencia se da solamente a nivel familiar, y aquellos que tienen denuncias por otro tipo de hechos. ¿Por qué nos interesa? Porque justamente nos está dando mucha información cuando un chico o una chica tiene, pues, ¿no?, robos o hurtos o otras peleas, ¿no?, lesiones con iguales en el exterior. Nos interesa. Veo una pregunta por el chat. Comenta si puede existir violencia filoparental y a la vez acabar en un parricidio. Sí, no es excluyente, pero como fenómeno, digamos, nosotros iríamos a, si tuviéramos que investigarlo, seguramente lo deberíamos sacar del grupo de violencia filoparental porque sería una excepción. Es decir, las carreras delictivas pueden ir progresando y que haya una violencia filoparental y acabe, ¿no?, en un parricidio, que la lesión sea tan grande que acabe siendo pues eso, ¿no?, un resultado de muerte. Datos así generales para poder conocer, y enseguida entraremos al caso que os decía, haremos un caso general. Datos generales que os interesa saber. Uno, la prevalencia y la incidencia. ¿De qué estamos hablando? Hay un estudio que lo he sacado de la presentación justamente porque creo que desvirtuaba lo que os quería comunicar, pero que sí que quería verbalizar. Lo que os quería comunicar es, veis diversos estudios de 1998, 2005, 2008, y veis que el fenómeno en diversos países y lugares, ¿no?, 13, 14, 15% de violencia filoparental como tal, lo que hemos cogido como definición de violencia filoparental, la que sí podría ir al mundo penal, digamos, ¿no? Pero claro, no toda es física. Física es entre 3, el 4%, ¿no? ¿Veis? 3, 3,9, 3,8. El resto de violencia, ¿qué será? Pues será violencia verbal y no verbal, ¿no? Violencia psicológica principalmente. Amenazas, insultos, gestos de diversa índola que generan temor. Y como psicólogos que sois, la mayoría seguramente, sabéis que el efecto psicológico del temor es muy grave. Realmente puede llegar a dejar a la víctima en una situación de salud mental muy débil. Por tanto, es importante diferenciar que lo físico, ¿no?, cuando hay una violencia física, es de fácil acceso a la justicia porque hay prueba. Cuando la violencia no es física, no quiere decir que la víctima tenga menos secuelas, sino simplemente que tiene más dificultad de acceso al mundo penal y de intervención dentro del mundo penal, pero no por ello la víctima podríamos decir que está mejor. Eso es importante que lo tengamos claro. Pero lo que os decía es que sí que quería verbalizar un estudio que se hizo en el País Vasco, con una muestra altísima de 1.500, casi 1.500 chicos, y se vio que prácticamente 7 de cada 10, por eso lo he sacado porque no se entendía dentro de estos estudios, 7 de cada 10 chicos alguna vez
habían cometido un acto de violencia verbal, evidentemente, o no verbal, digamos, pero no violencia física, hacia sus padres. 7 de cada 10. Por eso es importante lo que os decía al principio. Una cuestión central es la reiteración de la violencia, que hay una dinámica de violencia. Y justamente aquí veis al final que pongo prevenimos. ¿Por qué? ¿Por qué os lo pongo aquí? Porque normalmente, vaya, muchas de las presentaciones que yo me he encontrado, la prevención viene al final. Y es que la prevención no viene al final, la prevención viene al principio. La prevención viene ahora. La prevención viene para evitar esta prevalencia y esta incidencia. La prevención debería ser la segunda diapositiva después de la definición, vaya. Primero la definición y segundo la prevención. Pero claro, es muy difícil que sepamos cómo vamos a prevenir si no hemos estudiado el fenómeno. Por eso yo os lo he puesto aquí, pero brevemente. Prevenimos y os pongo, hay que intervenir desde la primera, afortunada, perdón, desde la primera infancia. ¿Sobre qué áreas? Las que ahora trabajaremos, que seguro que todos más o menos intuís. Pero con ello os quiero decir que no hay que esperar a que el fenómeno penal se dé para que cada uno de vosotros tenga proyectos para poder presentar y comercializar a instituciones que trabajan con menores, sean escuelas, sean centros cívicos, sean para poder trabajar sobre la prevención de la violencia dentro del ámbito familiar, ya con menores de 3, 4, 5 años perfectamente, y no con menores de forma exclusiva, sí, que también, sino con menores y con sus padres. Y ahora veréis el por qué, porque hay aquí los diversos factores que veréis que inciden en esta violencia filoparental. Muy bien, pues vamos al caso. Primero os pongo un poco de contexto, ¿no? Los chicos cuando entran en justicia juvenil, veis que aquí he puesto un pequeño dibujo de donde trabajo yo, digamos, que es la organización que tiene justicia juvenil en la Generalitat de Cataluña, pero vaya, ahora os la explicaré muy brevemente porque no es el centro de esta charla que tenemos hoy. Pero ¿qué os quiero explicar? Que el contexto de la justicia juvenil es determinante. ¿Qué les ofrece la justicia cuando los padres denuncian? Bueno, pues ¿qué les estamos ofreciendo? En el sistema jurídico español es el mismo para todas las comunidades autónomas. ¿Y qué les ofrece? Por un lado, les ofrece la opción de mediar. Y ahora veréis un caso. La opción de mediar. De poderlo resolver sin entrar en un juicio, un encaramiento entre los padres y el menor, toda la instrucción que se requiere para poder llegar a juicio, una sentencia, una responsabilidad civil que pagar, una segunda instancia si es que el menor no está de acuerdo. Es decir, se ofrece principalmente porque es muy eficiente para todas las partes, tanto para el sistema de justicia como para el menor y su familia. Luego veréis, os volveré a sobre esto, pero vaya, lo primero es la mediación. El segundo bloque que se ofrece es, bueno, el asesoramiento. Cuando no funciona la mediación, hay que asesorar, hay que explorar qué está pasando, que esto también lo veréis hoy en la diapositiva brevemente, porque evidentemente, como comprenderéis, verlo en profundidad requiere de una sesión más larga. El asesoramiento. Cuando el menor recibe una medida educativa judicial, puede recibir varias. Puede ser un internamiento en un centro, puede ser un internamiento terapéutico, por ejemplo, si tiene un trastorno del espectro autista o tiene una dependencia a tóxicos importante. Puede ser que conviva, que vuelva a su núcleo familiar, es decir, que se denuncie y en ese mismo momento el menor reciba una medida judicial, por ejemplo, de libertad vigilada, que quiere decir que va a tener un educador, que lo va a ir viendo cada semana y va a trabajar, lo que luego veréis, pero seguirá conviviendo con sus padres después de la denuncia, lo cual eso también se tiene que trabajar. Puede ser que reciba una medida de convivencia en grupo educativo, es decir, que el menor se vaya a vivir a un piso tutelado con otros menores en circunstancias similares, para poder trabajar con el núcleo familiar de forma integral, ¿no? Esto también es posible, o bien, pues otras medidas, lo que os decía, ¿no? Un tratamiento terapéutico ambulatorio, viviendo con sus padres de nuevo, o también puede ser que
se vaya a vivir con algún familiar como medida judicial. Es decir, que el juez, con el asesoramiento del equipo técnico y, evidentemente, a petición de la fiscal, determine que lo mejor para el menor es que se vaya a vivir con su tía o que se vaya a vivir con el abuelo o con la abuela. Los separamos del núcleo familiar y a partir de ahí podemos trabajar. Vamos al caso, pues. He puesto un caso, como os decía, ¿no? Un caso base. ¿no? Un caso base que veréis que es de resolución amable. Por eso vamos a empezar por ahí, siendo una primera sesión. Le he puesto el nombre de Juan. ¿no? Pongamos que Juan, que evidentemente es un nombre ficticio, tiene 16 años y presenta falta de control de los impulsos y de tolerancia. Aquí pone falta de control, pero vaya, es falta de tolerancia a la frustración. No está medicado, por tanto, a priori nos da la sensación de que no tiene ningún trastorno mental diagnosticado. Y sí que nos comentan, ¿no? Tenemos información de que tiene ataques de ira. Da golpes a objetos, amenaza, lo que decíamos de la violencia no verbal, violencia verbal, ¿no? Ataques que le duran horas, es decir, es reiterado, no es tan impulsivo. Cuando dura horas no hay tanta impulsividad porque se va alargando en el tiempo. ¿Qué sucede? Pues que el día antes de la denuncia pues hay una fuerte discusión con la madre porque no quería que el chico saliera de noche. Y es cuando el chico la agrede físicamente. Elementos importantes. Aquí hay una espiral de violencia, que es otra de las visualizaciones importantes que tenemos que conseguir nosotros ver y hacer ver al menor y a la familia. Se ha empezado con golpes a objetos, luego se ha empezado con amenazas, ¿no? Primero empezamos por lo verbal, luego vamos a lo verbal y acabamos con lo físico. Por eso veis que hace como un embudo, ¿no? Este 13-14%, 10, 13-14% de violencia de los chicos, pues que hay, pues una parte, una fracción pequeñita, un 3 o un 4%, hacen violencia física. Pero claro, es una espiral de violencia. Muy bien. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? Pues que los progenitores están divorciados, que tienen otra hija, ¿no? menor que Juan, y que tienen la custodia compartida, una semana cada uno. Muy bien, pues vamos a ver qué podemos hacer. Juan, la situación es la siguiente. Nosotros somos el equipo técnico de la Fiscalía de Menores, nos dan esta información, evidentemente es información sacada a través de la denuncia, y nos encontramos con el chico. Pues hacemos una primera entrevista. ¿Veis que aquí que pone intervención y primera entrevista conjunta? Pues vuelvo a decir que, claro, hoy la sesión es una sesión que va focalizada a que entendáis el fenómeno de forma general. Aquí hay mucho que decir, de cuándo hacemos una primera entrevista conjunta, por qué lo hacemos, si lo hacemos en todos los casos, si hay mucho que decir, mucha casuística. Yo aquí os explico cómo fue la primera entrevista conjunta. El menor pues, viene por su propio pie a la Fiscalía de Menores sabiendo que ha sido denunciado por su madre y cuando nos ve, ¿no? nosotros los citamos, todos los haremos venir a nuestro despacho después de declarar la madre como víctima y el menor como investigado y les decimos, bueno, pues vengan ahora al equipo técnico. Y estando todos juntos, ¿no? los padres, el menor, nosotros y el abogado del chico, pues le planteamos, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Pues Juan, cuéntanos qué ha pasado. Y vemos, ¿no? que el chico pues, que presenta lagunas de memoria. No tiene muy claro por qué lo han denunciado. Piensa que sus padres son unos exagerados. Y cada vez, ¿no? en el entorno de la entrevista, cada vez se va poniendo más agresivo, tanto con los padres como con la profesional que le atiende. Aquí, ¿qué estamos viendo con esta primera información? ¿no? Todos sabéis, como psicólogos, que cuando hay una laguna de memoria, suele ser por el impacto emocional. Por tanto, lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, quizá ¿no? este chico, Juan, pues emocionalmente está afectado, está impactado.
Nosotros hay una de las cuestiones que trabajamos que se llama vergüenza restaurativa. Es decir, cuando un chico conecta con las emociones que ha generado en los demás y ve la respuesta de los demás, suele tener una cierta vergüenza restaurativa. Aquí, digamos, podemos inferir que algo hay, ¿no?, de vergüenza restaurativa. Permíteme que beba un poco de agua. Dice que no sabe por qué le han denunciado. Lógicamente, no puede saber por qué lo han denunciado, porque si tiene lagunas de memoria, difícil será que entienda qué ha pasado, ¿no? Y desde esta anomia, desde este desconocimiento de yo qué hago aquí, va entrando en una espiral de violencia. Nosotros sabemos que Juan es agresivo porque lo está haciendo con su familia, que tiene dificultad en tolerar la frustración, en controlar sus impulsos, pues se va acelerando y aparte tiene delante, digamos, a la causa de aquella situación, que son sus padres. ¿Qué pasa con Juan? Pues que Juan intenta salir del despacho. Cuando un chico intenta salir del despacho se le suele reconducir, se le dice no puedes salir, no debes salir, porque ahora estamos aquí para ver qué ha pasado, ¿no? Intenta salir, grita, no entiende por qué está allí. Es importante que el profesional se ubique en la mente de ese chaval, porque si realmente tiene esa laguna mental no puede entender qué está pasando. En esta conversación, ¿no?, con el menor y con los padres, se recupera al chico para estar físicamente presente en el encuentro, en esta primera entrevista, este primer encuentro entre todos. Y la madre nos dice, ¿no?, bueno, es que mi hijo tiene capacidad para cambiar, pero que ella ya no sabe cómo hacer frente a la situación de violencia y que reconoce que lo que pasó, esta agresión física, ha sido, ¿no?, la expresión de la gota que ha colmado el vaso. Es decir, lo que ya le ha hecho reaccionar y pasar a denunciar. Es decir, bueno, yo hasta aquí he llegado, ¿no? Yo ya me siento desbordada, no puedo cambiarlo, tengo que denunciar. ¿Por qué? Porque quiero cambiarlo. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esta madre rescata a su hijo, tiene capacidad para cambiar. No le etiqueta como, ¿no?, él es el malo, será siempre así, siempre ha sido así, aunque a lo mejor esto hace tiempo que pasa. Y evidentemente está afectada. Reconoce sus limitaciones, tiene capacidad autocrítica. Yo no sé cómo hacerle frente, no sé cómo avanzar, no sé cómo cambiar esto, pero sé que así no puede continuar, ¿no? ¿Y qué más nos dicen? Pues nos dicen que están atendidos desde hace un año por los servicios sociales, es decir, que la violencia filioparental tiene recorrido por lo menos de hace un año. Y desde el EAIA son los equipos de atención a la infancia y la adolescencia que hay aquí en Cataluña. Cada territorio los llama como le parece, pero la cuestión es que son los equipos que están formados generalmente por psicólogo, trabajador social y educador social o pedagogo, que estudian los padres que agreden a los hijos, lo que decíamos al principio, ¿no?, los que están en situación de vulnerabilidad. Y ellos están desde hace 6 meses. ¿Por qué estaría EAIA desde hace 6 meses interviniendo en una familia? Pues fácil, porque si los servicios sociales vieron que había un menor que era violento con los padres y que no se podía controlar la situación y no era suficientemente grave como para denunciarlo penalmente, sí que había riesgo para la hermana pequeña, porque estaba viviendo una situación de violencia dentro de la familia y por tanto estaba poniendo en riesgo su desarrollo psicosocial y su madurez educativa. Así que aquí es el motivo por el cual interviene EAIA. ¿Esto qué nos da pista? Que la familia ha buscado ayuda, que parece ser que la situación es suficientemente grave como para que ella intervenga un equipo especializado, que la familia hace algo, están moviéndose para cambiar la situación. Y esto es muy importante. ¿Pero qué hacemos nosotros? El chico no está receptivo, intenta salir
del despacho. No está en condiciones de escuchar nada. Así que lo que se hace es, pues, paramos la intervención, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Nos vemos dentro de una semana, nos vemos dentro de 15 días. Evidentemente, en este caso, ¿qué sucede? La madre acepta que después de la denuncia su hijo vuelva con ella al núcleo familiar o se vaya al núcleo del padre. Es decir, la familia se autogestiona. Lo que no vamos a hacer es devolver un agresor a una familia con riesgo de que la familia reciba una violencia o peor. Y esto es lo que se valora, también teniendo en cuenta pues, lo que hemos dicho, ¿no? Están los servicios sociales, la familia dice que es un episodio de violencia física puntual, el primero, ¿no? Si no fuera así, si fueran diversos episodios de violencia física y al final se denuncian en el 15º, pues quizá no estaríamos hablando de un retorno, estaríamos hablando de que en ese mismo momento este menor tiene que salir de la familia y irse a vivir con otra persona o en un centro o donde fue. Segunda entrevista, volvemos a citar. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos un chico que dice, mira, lo siento mucho, he perdido los nervios. Yo no quería llegar a agredir a mi madre. O sea, que hay una cierta capacidad de introspección. El chico dice que hay cosas que le pasan, ¿no? Que hace que reaccione así. O sea, que está comenzando a detectar qué elementos le incrementan el arousal. Que esto es uno de los objetivos de intervención, si es que no lo sabía. Todo esto que os estoy diciendo son áreas de intervención que, si no han pasado, se tendrán que intervenir para que pasen. La detección de la violencia temprana, la dejarse ayudar por profesionales, ¿no? Dice, he perdido los nervios. No quería llegar a la intervención. La empatía. Hay cosas que me hacen que reaccione así y no puedo entender a mi madre. Quiere explicar al chico que nunca ha tenido la intención de herir a nadie y que la situación le sobrepasó. Es decir, aquí hay un desborde emocional que nos explicaría la laguna de memoria, ¿no? Yo no me acuerdo de esto. Fue tal el nivel de arousal que se generó, seguramente por falta de tolerancia a la frustración del límite que le puso la madre, de decir, hoy no vas a salir por la noche, que no recuerda, ¿no? Incluso puede ser que el propio hecho traumático de agredir a su madre sin voluntad, es decir, la acción, generara una amnesia peritraumática, ¿no? Y no entienda cómo es que esto pasa. A más, el chico dice que no creía que su madre se atreviera nunca a denunciarlo y a cumplir con una amenaza. O sea, que ya diversas veces le había dicho, te voy a denunciar al final, te voy a denunciar, y al final. Claro, él aquí tenía un prejuicio, mi madre esto no lo va a hacer. Y esto le estaba dando alas para poder actuar de forma impune ante su madre. Pues no. Y ese límite es un poco lo que salva la situación. El poner límites es lo que salva la situación de que no haya más violencia o que el menor comience a recapacitar sobre qué caray está pasando. La madre, en esta segunda entrevista, acepta del chico esta disculpa, esta forma de disculpa. No quería agredir a nadie, no pensaba que fuera a llegar hasta aquí, ¿no? Aparte, lo sigue rescatando, ¿no? Parece ser que ahora se porta mejor, parece ser que esta convivencia, pues, desde que denunciamos hasta hoy va mejor. Parece ser que la denuncia funciona. Entonces, porque lo ven el sistema de justicia como un recurso local. ¿Y luego qué sucede? Pues que los padres dicen que quieren que se comprometa al chico a acompañarlos a los servicios sociales y a Lealla, porque parece ser que el chico no quiere participar. Y que la familia cree que para resolver esto hace falta un trabajo conjunto y él no está participando. Aquí, por tanto, son todos los elementos a rescatar, ¿no? Esta familia está viendo la dinámica de violencia como que el menor es el que la muestra, el que la hace evidente, pero no es solo cosa de él. Muy bien.
Para sintetizar, no vamos a avanzar mucho más en esta mediación continua, digamos, pero sí que vais a ver un poco pues, cuáles son los requisitos de una mediación penal del primer curso. Pues que haya una responsabilización del menor, ¿no? Que se responsabilice, sea en la primera entrevista, sea en la segunda. Que no haya inversión de rol entre víctima y victimario, es decir, que el menor reconozca que fue agresor y que la víctima, la madre generalmente, reconozca que fue víctima de su hijo. Eso no siempre es fácil. Luego que haya capacidad de escucha, flexibilidad cognitiva, veis, ¿no? De esta primera a esta segunda entrevista hay una cierta flexibilidad, han cambiado cosas. Entonces, tiene que haber capacidad de escucha, tiene que haber esta flexibilidad, tiene que haber capacidad para resolver los problemas por parte de los padres y del propio chico. Otros problemas, no solamente este que de momento no está funcionando, pero a lo mejor hay capacidad para resolver otros problemas fuera del ámbito de la familia. Tiene que haber empatía recíproca. O sea, no estamos hablando de ser empático, tener empatía, ¿no? Que también, o sea, es un requisito indispensable para poder tener empatía recíproca, sino que esta empatía tiene que ser recíproca. Porque a veces una persona empática, por prejuicios, puede no tener empatía hacia una persona en concreto. Por tanto, tiene que estar esta empatía, este vínculo tiene que estar preservado. Si esto no pasa, la mediación no es posible. La intervención deberá ser de otro tipo, pero la mediación no es posible. ¿Qué quiere decir mediación? Que vamos a pautar a la familia, nos vamos a derivar a profesionales, ¿no? Para intervenir, pero se va a hacer de forma muy autónoma, muy autogestionada. Vamos a avanzar un poco más. Os decía green flags y red flags, que esto también es una de las cuestiones que ayuda a visualizar mucho por dónde vamos. Green flags, es decir, cuando en una situación de violencia filoparental podemos considerar que puede salir bien. Que nuestra intervención, que nosotros veremos después áreas de exploración, pero nuestra intervención será eficiente. Cuando el episodio ha sido puntual, cuando ha sido un momento concreto. Pregunta Paloma en el chat que qué sucede si el menor no quiere venir a la segunda entrevista. Si el menor no quiere venir a la segunda entrevista, pues ya no estaremos delante de una green flag, sino una red flag, y tendrá que asistir acompañado por la policía a tener una entrevista, porque se le tendrá que explorar su situación de riesgo y él puede venir y no decir nada en la entrevista, pero tiene que venir físicamente, él puede no hablar si quiere, pero bueno, eso siempre irá en su contra. Por tanto, sí, tiene que venir. ¿Cómo se actúa? Diciéndole a la policía que lo vaya a buscar y lo va a contar. Bien, pues green flags, ¿no? Pues un episodio puntual. Cuando la violencia es no física, ¿no? Este chico que hemos visto, Juan, la violencia física ha sido en una sola ocasión, pero la violencia no física ha sido durante meses. Sobre todo cuando es no física es cuando vamos a tener más garantía de intervención, porque el propio menor nos está diciendo que algún límite tiene. Luego, cuando el joven presenta una vinculación emocional preservada hacia los padres, ¿no? No quería hacerle daño, no me creía que mi madre fuera a hacer esto. Claro, si no se lo crees porque tiene el vínculo preservado, se quieren mutuamente, ¿no? Y hay esta reacción emocional. Hay arrepentimiento o ansiedad. En el primer episodio, la primera entrevista, es evidentemente una situación de ansiedad, grita, quiere salir corriendo. Es una situación, pues lógicamente, uno se había amenazado y lo que quiere hacer, ¿no? Es lucha o huida. Y como no podía luchar, solamente podía huir. Y, por tanto, es una reacción absolutamente de ansiedad que nosotros como profesionales tenemos que poder encajar, ¿no? Y decir, bueno, pues es una situación de ansiedad, no podemos gestionar ahora mismo en el tiempo que se nos da, vamos a vernos en un segundo momento que bajen un poco los ánimos. ¿Qué más? Salud mental preservada. Preservada no quiere decir que esté todo, que no haya ningún signo de salud mental. Es decir, puede haber abuso de tóxicos, es decir, que fume cannabis, por ejemplo, o que tome algún otro tipo de droga soft,
drogas fuertes ya sería un poco más difícil. Pero podría haber esto, podría haber ansiedad o depresión o algún tipo de dificultad de aprendizaje, cualquier cuestión, pero que sea funcional, que sea principal, básicamente muy funcional. Por ejemplo, los padres puede ser que tengan una ansiedad funcional, que le llaman. Por tanto, tiene que estar preservada. Aunque hayan signos de salud mental, no tienen que... estaríamos hablando de criterios subclínicos de lo que vendría a ser el diagnóstico, ¿no? Historia de crisis no violenta. Esto es una green flag, ¿por qué? Porque cuando hay una historia de crisis no violenta, es probable que ya se hayan puesto en marcha estrategias de resolución de conflictos no violentos. Y por tanto la familia tiene algunas habilidades para resolver los problemas. Así que tiene entrenamiento. ¿Qué más? Pautas educativas consistentes. Consistentes quiere decir que los padres, ¿no?, los responsables del chico, aplican los mismos criterios educativos y no se contradicen entre ellos. A veces hay padres que no aplican exactamente el mismo sistema educativo, pero es consistente, porque cuando uno aplica una medida, el otro no replica, es decir, da apoyo y por tanto hace que aquella estrategia educativa sea consistente mientras se está aplicando. Luego, cuando le corresponde al otro aplicar su estrategia educativa, que puede ser más punitivo o menos, cada uno con su estilo, pues aplicará otro estilo. Es mejor que el estilo sea homogéneo, pero como mínimo que sea consistente. Es decir, que las familias, que el padre, la madre o los padres o las madres tengan un estilo educativo que se sostenga entre los adultos. Me pregunta Scarlett, ¿para qué son estos requisitos? Estos requisitos es para cuando recibáis un caso, saber si podéis trabajarlo con garantía de éxito, ¿no? Y que vuestra intervención puede ser con gran autonomía por parte de la familia. Puede ser una mediación, pero también puede ser que trabajéis por áreas, que a lo mejor entiendo que no todo el mundo está en el ámbito judicial y por tanto seguramente a vosotros os llegarán casos de violencia no física, algún episodio puntual. Por tanto, os estoy diciendo, ¿no?, que esto sirve para ver que realmente si luego hacéis una buena exploración podéis trabajar de forma que habrá éxito en vuestra intervención. Pregunta también Beatriz si en caso de que el chico de que la madre tenga miedo al hijo violento, ansiedad, depresión, ¿qué sucede, ¿no? En estos casos normalmente los padres piden orden de alejamiento y por tanto el menor se tiene que ir a otro sitio, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de una situación más grave, ya no estaríamos en una green flag prácticamente, ¿no? ¿Qué más nos funciona en violencia filoparental? Pues cuando hay corresponsabilidad familiar, que ya hemos visto en el caso, ¿no? Todos se hacen responsables de que aquí está pasando algo. Cuando os decía, ¿no?, intentos de soluciones previas de corto recorrido, de solución de este tipo de violencia. A veces pues, se ha hecho algún acuerdo o han habido periodos de calma, se ha intentado, pero no acaba de funcionar. Esto también es beneficioso, porque quiere decir que la familia lo ha intentado, ¿no?, y que ha funcionado en poco tiempo. Y luego que hay una visión funcional de la justicia o funcional de nuestra intervención. Es decir, la familia viene a resolver el problema, no viene a darte el problema. A decir, bueno, aquí os traigo a mi hijo, aquí no hay nada. Sino que vienen a decir, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Todos, ¿no? Mi hijo, yo, quien sea. Siguiendo un poquito con el caso de Juan, y acabamos, pues ¿qué hicimos con él? Hicimos unos acuerdos. En los acuerdos se le planteó que hiciera un compromiso de cambio. Un compromiso de cambio es escribir, ¿no?, que quiere participar, que quiere cambiar, ¿no? A veces en terapia también se hace, ¿no?, la escritura para justamente afianzar el compromiso, ¿no?, un contrato terapéutico, por ejemplo. Luego, otro de los puntos es ponerse en contacto con los referentes de los servicios sociales para que le conozcan y hagan un seguimiento. Es decir, una de las cuestiones que también podemos hacer como interventores de estos casos es derivarlo a otros servicios, sin
que nosotros salgamos de la intervención, pero tendremos otro rol. Es decir, puede ser que un terapeuta familiar haga una función y que nosotros hagamos otra, desde un servicio social, por ejemplo, si somos referentes en algún servicio social público, y aparte a veces tiene sentido, ¿no?, que un terapeuta familiar pueda hacer una intervención familiar y nosotros lo rescatamos porque habrá más cosas. Comenta Paola si el pronóstico se ve afectado si no tenemos evidencia de la green flag. Bueno, luego veremos las red flags. O sea que sí, si no hay green flags es que nos vamos a red flags. ¿Qué más se comprometió Juan? Pues bueno, a participar en la vida familiar. Esto quiere decir a trabajar la comunicación en familia. Cómo tenemos que decir las cosas, cómo tenemos que pedir las cosas, cómo tenemos que resolver los conflictos, porque al final participar de la vida social genera pequeños conflictos que tenemos que ir resolviendo poniendo en práctica las habilidades sociales. Más, no contestar mal y no romper nada, es decir, comenzar a controlar su conducta. En este caso estábamos hablando de un chico que no tenía un problema de salud clínico, es decir, que no tenía un problema de control de impulsos que requeriría medicación, intervención de psicólogos y psiquiatras. Por tanto, ya se planteó desde la voluntad, desde la introspección, desde el análisis de la situación. Se le pidió al chico, analiza en qué momento se te está yendo de las manos y comienza a buscar estrategias. Evidentemente se le acompaña, ¿no? Pues sal del lugar, respira, ¿no? Esto es terapia cognitiva conductual clásica, ¿no? Avisar cuando note que se está acelerando, ¿no? El levantar la banderita, es que me estoy poniendo nervioso. Esto es una doble arma, ¿no? Que el chico comience a ganar insight, que esto nos interesa. Pero también que la familia comience a visualizar cuándo se está incrementando la espiral de violencia. A veces sin que ellos quieran, a lo mejor no están viendo cuándo el chico se está acelerando. Está bien que él lo avise, porque si no lo verbaliza, a veces los padres no lo ven porque están muy metidos en su discurso mental de lo que hay que cambiar. Mantener una actitud educada, respetuosa y correcta. Esto ya sería, digamos, la guinda del máster, ¿no? Esto ya se le pidió como para poder dar por bueno, ¿no? Y decir, bueno, no solamente pórtate bien, sino que tienes que hacerlo muy bien, ¿no? Es ser correcto. La realidad es que funcionó. Funcionó. Al cabo de un par de meses se reevaluó la situación, se volvió a citar a la familia y este chico había reconocido, había participado en la vida familiar, había atendido a los profesionales. ¿Qué sucede aquí? Nosotros desde justicia no intervenimos más. ¿Y cómo sabemos que funcionó? Porque no volvió. Tenía 2 años más para cometer otro delito de violencia filoparental y no lo hizo. No volvió al sistema de justicia. Por eso sabemos firmemente que funcionó. Porque mientras se puede resolver fuera del sistema de justicia es que la violencia ha disminuido. Evidentemente la intervención es más larga, la intervención terapéutica es más larga, pero se lleva por otro camino. Ahora os diré qué áreas se pueden trabajar y qué áreas son las que se deben trabajar. Vamos a las red flags, es decir, qué es lo que nos va a decir que esto no va a salir bien, ¿no? Que esta intervención va a ser más larga, más continuada, va a requerir más profesionales, más recursos. Pues padres que no identifican las conductas violentas, que son rígidos, que son no empáticos. Padres, violentos, ¿no? Padres que están desbordados, que no saben resolver los problemas de forma no violenta, que son violentos. Padres que tienen faltas de responsabilidad, faltas de habilidades, que son irresponsables. Dicen, no, yo traigo aquí a mi hijo para que usted lo solucione, pero yo le traigo a mi hijo, pero a mí no me hace falta que me diga nada, porque yo ya lo hago todo bien. Cuando hay una falta de reacción emocional a la denuncia, y esto es muy importante, cuando el padre o la madre, después de ver declarar a su hijo, después de que la policía lo detenga y se lo lleve a calabozo, no presentan reacción emocional, te está diciendo que el vínculo emocional con este chico está roto. Y esto no se trabaja de forma. Esto hay que trabajar en terapia familiar y durante mucho tiempo. Y no necesariamente se puede recuperar el vínculo emocional, porque seguramente la falta de vínculo emocional no es de ahora, es de la primera infancia. Por eso os he dicho que la intervención empieza en la primera infancia.
que es cuando se hacen los vínculos emocionales con los progenitores. Historia de fracaso en la resolución. Cuando se ha intentado y no ha funcionado, ¿no? Veis que puede estar entre la green flag, por el entrenamiento que supone, y la red flag, porque no ha funcionado. ¿Qué será lo que lo pasará, ¿no?, de verde a rojo? Pues cómo lo vive la familia. Si la familia lo ve como un fracaso y esto no se va a solucionar nunca, o como la familia lo ve como lo hemos intentado y esto no se soluciona. Por tanto, la percepción de las personas es importante, por eso no es tan fácil dar una respuesta. Violencia con arma, grave o continuada. Es decir, cuando estamos amenazando con un cuchillo, con una pistola, cuando las amenazas son muy graves, ¿no? Cuando cogemos una soga al cuello, cuestiones de este tipo, esto ya no es de tan fácil resolución. Ya tenemos problemas muy hondos. Hay que trabajar de forma sistémica, de forma integral, con diversos profesionales y en diversos ámbitos, que después veremos. Porque se nos está como yendo totalmente de las. Y cuando la violencia es crónica, o bien de más de 6 meses, este tipo de violencia, ¿no? Este tipo de violencia más continua. Pues os voy a explicar ahora qué es lo más habitual, ¿no? ¿Qué es la fenomenología, por tanto, más habitual? Suelen estar conviviendo con los padres, bien con uno con los dos, suele haber un vínculo preservado en general, suele haber una cierta confusión de rol entre los padres, que son víctimas, y tutores a la vez. Es decir, no saben cuándo tienen que defender su derecho de víctima, yo tengo derecho a que no me peguen, y cuando tienen que defender al menor, que es agresor y está en el sistema de justicia, tienen que rescatar. Esto es lo más habitual, lo que genera más dificultad a los padres. Preguntan, Geraldine pregunta que qué hacer en los casos en los que los padres no quieren asistir, con la excusa que el problema es de su hijo. Bueno, si los padres no quieren asistir, nosotros los invitamos, pero si no quieren venir al equipo técnico, pues no vienen y ya está. Nosotros obtendremos información por parte del chico y de los servicios sociales y, digamos, no es habitual que no quieran asistir, aunque el problema sea del chico, digamos, desde su punto de vista. Porque justamente quieren venir a decir, no, si es que yo no he hecho nada, la cuestión es el chico. Entonces, lo más habitual es que quieran participar. Aparte, participar siempre va a favor de todos ellos, tanto de los padres como del menor, porque al final somos profesionales que buscamos la mejor resolución posible. Así que siempre saben, por el asesoramiento que le dan los abogados, que lo mejor que pueden hacer es participar. Evidentemente, no podemos ser naif, ¿no? Podemos pensar que participar nos van a decir absolutamente todo, pero sí que participan de forma, digamos, amable y participativa. Un segundito, que beberé un poco de agua. ¿Qué más nos encontramos? Pues familias disfuncionales. Disfuncionales en el sentido amplio de la palabra, es decir, que los padres no hacen de padres, que el hijo está haciendo una función de padre a lo mejor que no le toca, que hay otro hijo haciendo función de padre y un padre ausente. Familias disfuncionales en su rol, que hay cambios de rol, de repente con uno, de repente ponen las normas otro. En este sentido, que no hay una estructura clara, ¿no? Luego, cuando hay una relación fusional, normalmente entre la madre y el hijo, es decir, que hay, ¿no?, esta falta de autonomía por parte del chico ya desde pequeño, pues cuando llega más mayor, pues sigue habiendo esta relación fusional que le genera mucha tensión a un adolescente, que justamente lo que quiere es autonomía, identidad, hacer sus cosas, el salir por un sitio, para ponerlo así de forma simple. Que suele haber también madres con problemas de salud mental y padres con problemas de dependencia. Esto también es muy habitual en violencia, es más habitual. Prácticamente el 50% de los casos, según una de las investigaciones que he estado consultando para esta presentación, presentan los padres problemas de salud mental y problemas de dependencia. Dependencia, no consumo, dependencia. Familias que están pasando por una crisis. En este caso, por ejemplo, en el caso de Juan, podría ser pues el divorcio, si es que fue hace poco, pero suelen ser este tipo de cuestiones, ¿no? Pues alguien
divorcio, algún hijo que tiene problemas propios, digamos que, yo qué sé, pues que está en el sistema de justicia por otro tipo de delitos y el segundo comete violencia filioparental, este tipo de cuestiones. Un abuelo que se ha muerto, que genera desestabilización familiar y el menor agresor reacciona con violencia. Otra de las cosas bastante ligadas que nos encontramos es familias que quieren preservar una imagen social y por tanto les cuesta mucho denunciar, el que dirán, y son familias económicamente solventes. O sea, que se escapan bastante de los servicios sociales y del sistema de protección porque la parte económica la tienen cubierta y no tienen esa voluntad de ir a buscar la parte social y educativa que no tienen tan cubierta. Sobre el hecho, nos encontramos también, en general, ¿no? Sobre el episodio y las consecuencias, nos encontramos en general también un rechazo al conflicto. Un estilo comunicativo disfuncional, negación, esto no está pasando, esto no va conmigo, desde la parte de los padres, digamos, también desde la parte del chico. Luego nos encontramos también episodios violentos que son la punta de iceberg, es decir, uno de los fenómenos que da la señal de alerta, pero que no es exclusivo. Es lo más habitual, como en este caso, es decir, él agrede físicamente a su madre un día, pero la violencia era desde hace meses. Otro de lo habitual es que la víctima sea la madre, mayoritariamente. También es verdad que la percepción de violencia hacia el padre es diferente. O sea, está menos explicitada por parte de los chicos y de los padres. Está más aceptada, parece ser, según he leído de una investigación. Pero mi opinión, y ahora por lo que decía de campo y de la expresión de campo, yo creo que por mucho que sea así, es decir, que los hombres cisgénero estén habituados a un entorno más violento en su relación con otros varones, eso no quita que la mayoría de las agresiones son hacia las madres, hacia las mujeres. Y que vaya, que aunque eso se denunciara, ni remotamente llegaríamos a una paridad en violencia hacia padres o hacia madres. Claramente la madre es víctima de violencia filioparental. Luego la violencia como expresión de falta de autonomía, ya os lo he explicado, es la parte de necesidad de autonomía y este vínculo fusional con la madre habitualmente. ¿Qué sucede? Que el menor se la acaba etiquetando como el malo, como el violento. Y esto es muy grave, porque si leéis un poco, no me alargo, la teoría del etiquetaje, acaba generando, si me dicen que soy violento o malo, pues ahora lo voy a ser de verdad. Entonces es cuando se lía más. Otra de las cosas que sucede es que hay un aislamiento del chico respecto a la familia y a los amigos. Es decir, ahora te vas a quedar en casa y no vas a salir. Y encima la familia no quiere relacionarse con él porque es el malo. Esto también suele pasar. Y luego hay muchos prejuicios y sesgos perceptivos en las relaciones familiares. Todos sabéis que en las familias esto pasa, bastante, porque son relaciones muy intensas, muy largas. Hay una frase que os lo digo justamente para airear un poco, porque llevamos una hora de charla, que dice: familia y trastos viejos, pocos y lejos, porque las situaciones en las familias son muy complicadas. Una familia que tiene violencia filioparental, dice José que se oye bajo. Intentaré subir un poco el tono. Una familia que vive una situación de violencia filioparental, es habitual que haya bastante prejuicio, porque han habido muchas evidencias de situaciones que no gustan y justamente para preservarse físicamente es fácil que se tire de las categorías de este es el malo y no te acerques y no le hables mucho, que a ver cómo te va a reaccionar. Otra de las cuestiones de la presentación que os he expuesto es ¿cuáles son los elementos facilitadores de la violencia? Pero os he puesto dos categorías. Una son los encubiertos, aquellos que, digamos, uno desde
viendo la familia como vecinos de escalera, no lo va a ver. ¿Qué es? Pareja disfuncional, lo que os decía, que sean inconsistentes. ¿Veis que hay asteriscos? Cuantos más asteriscos, más evidencia. Cuando hay una pareja en conflicto entre ellos, o bien que triangula al menor, que es peor todavía, ¿no? Que le dice al menor, que pone al menor como entre medio de la pareja y obliga a decidir al menor sobre con quién se quiere, a quién le quiere dar la voz. Esto es un problema de los importantes porque acaba generando violencia por indefensión. Es decir, como no puedo salir de esta espiral de conflicto, pues salgo violentamente, ¿no? Siendo yo parte del conflicto. Luego veis los tres tipos de crianza: crianza negligente, laissez-faire, crianza sobreprotectora y crianza punitiva. Evidentemente estos elementos se pueden dar algunos, no todos necesariamente, algunos. Esos tipos de crianza, que seguro que los conocéis, facilitan justamente, hay mucha discusión sobre cuál de ellos facilita más. Estos son los tipos de crianza que no funcionan, ¿no? Que no son educativamente los más idóneos. ¿Cuál de ellos facilita más? No está claro. Lo que está bastante claro es que estos están bastante presentes cuando hay violencia filioparental. Cuando hay padres que no hacen de padres, padres y madres que no hacen de padres, que no ponen normas, que no ponen límites, para luego, de forma flexible, poderlos cambiar. Pero tiene que haber normas y límites, pautas, para eso somos los responsables y los adultos. Y luego negociar, cambiar, lo que sea, pero hay pautas. Si un padre renuncia a poner las normas, lo que sucede es que las normas las ponen los hijos. Y claro, eso es cuando ya la estructura familiar se tambalea. Los padres que no tienen habilidades para poner normas, ¿no? O bien lo que decíamos, el vínculo funcional, y por descontado cuando hay una crianza punitiva, un maltrato físico o psicológico, evidentemente. Y luego os he puesto los explícitos, ¿no? Elementos facilitadores explícitos. El uso de la violencia en la resolución de conflictos. Es decir, los padres que son violentos entre ellos. Tienen, por ejemplo, un proceso de separación altamente violento. Mensajes, con audios, con... Esto lo que hace en el joven es que normaliza, interioriza la resolución violenta de conflictos e incluso, digamos, todos lo sabéis, lo que viene siendo, ¿no? el fenómeno, pues eso, de interiorización, de normalización y de habituación, que genera que al final uno no vea lo que es conflicto, lo que es violento, porque ya es lo normal. En mi casa lo normal es que nos gritemos, ¿no? Pues eso es violento. Pues este menor ha interiorizado una conducta que es violenta porque tiene consecuencias sobre la víctima, sobre su paz mental, digamos, por ejemplo, si hablamos de gritos. Y evidentemente otro de los elementos facilitadores explícitos es que el hijo sea víctima de lo que, de acuerdo con la última modificación que se ha hecho aquí en España, se llama violencia vicaria de género. Es decir, que ha visto cómo el padre agredía a la madre. Esto es el mismo fenómeno. Hay una normalización, interiorización de que la violencia es una forma adecuada de resolver los conflictos con la madre. Evidentemente, hay más consecuencias de la violencia vicaria de género, que no es este el momento de explicarlo, pero hay consecuencias a nivel neurológico, emocional, de vínculo, no solamente con los padres, sino en general. Hay muchas consecuencias. Pregunta Arán si el estilo educativo parental inconsistente, ¿qué es? Inconsistente, vuelvo a la diapositiva de antes. Aquí decía, un estilo educativo parental inconsistente. Inconsistente quiere decir que aunque los padres, pongamos por caso, uno esté utilizando una crianza sobreprotectora, uno de los padres, el padre o la madre, o los padres o las madres, lo que sea, pero uno de los responsables está siendo negligente, está utilizando un estilo sobreprotector, el otro responsable, hablo en general de familias formadas por dos tutores, el otro responsable lo que hace es desautorizarlo. Decirle, no, esto no, déjalo que se espabile, por ejemplo, no déjalo, o utiliza otra estrategia.
Claro, cuando uno de los responsables utiliza una estrategia y el otro utiliza otra y se contradicen entre ellos, lo que sucede es que el joven no sabe cuál de las dos estrategias es la que ha de ganar, la que se tiene que utilizar. Y eso es peor que una mala estrategia. Es peor que los padres se contradigan en la estrategia que ambos sean sobreprotectores. Que ambos sean sobreprotectores, como mínimo, aunque sea incorrecto, como mínimo la pauta, la estructura, a ojos del hijo será más estable, que es lo que nos interesa. Entonces, si la pauta es más estable, es más difícil que el hijo se vea legitimado para tomar el control de las pautas y límites de la familia. Puesto que las pautas y límites de la familia las ponen mis padres, son estas, pero ellos están de acuerdo que son estas. Decía Paloma si podía considerarse un elemento facilitador del consumo. Sí, el consumo excesivo de alcohol o sustancias, sí, la dependencia, ¿no? Y luego dice, hemos visto que este tipo de violencia se refiere a violencia física. Me pregunta si hay casos en los que sin llegar a la agresión física puede haber una violencia verbal a gran escala y maltrato psicológico continuada que finalmente derive en denuncia parental o no trae en este marco. Sí. Toda la violencia física y no física entra en este marco, en lo que os estoy explicando. Física, verbal y no verbal. Pero tiene que ser violencia reiterada, no puntual. Elementos facilitadores ya os los he dicho. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Veréis que os pongo metodología de la evaluación del riesgo. ¿Evaluación del riesgo de qué? Evaluación del riesgo de la violencia. Una de las primeras herramientas que vamos a utilizar es la entrevista, evidentemente. Esto quiere decir, podemos utilizar diversos modelos de entrevista, estructurada, semiestructurada, la que queráis. Pero, sobre todo, lo importante o lo que yo os recomendaría es que aprendáis a hacer entrevistas. Aprendáis a preguntar, aprendáis a escuchar, aprendáis, sobre todo, a no crear respuestas en vuestras preguntas. Eso es lo principal. Porque con una buena entrevista se puede tener muchísima información sobre qué está pasando. Otro de los elementos importantísimo para valorar el riesgo es la coordinación con los profesionales. Antes hemos visto a Juan, que está con los servicios sociales y con el EAIA. Pues hay que hablar con estos profesionales y que nos expliquen cómo ven ellos la situación. ¿Por qué? Porque es otra fuente tan fiable como una entrevista o como una prueba psicométrica que luego vemos, ¿no? Es otra fuente muy importante, porque en la intervención multicanal es de las más eficientes que hay. Si nosotros sabemos que hay un terapeuta familiar que está interviniendo, nosotros podemos ser, si lo pactamos así, podemos con el otro terapeuta familiar, podemos cumplir otras de las funciones de la intervención en la familia. A lo mejor pues, podemos hacer una intervención con el menor de forma exclusiva o podemos pactado con el otro compañero. Insisto en lo de pactado, porque la intervención para que sea multicanal y eficiente tiene que estar justamente pactada y coordinada, ¿no? Para trabajar los mismos ámbitos y de forma paralela. Por tanto, aquí hay margen, sobre todo para que diversos profesionales podamos intervenir, ¿no? Otra de las cuestiones, herramientas de valoración del riesgo delictivo. Luego os voy a enseñar un par, pero os voy a enseñar de diapositiva y punto para que lo veáis de qué herramientas hablo. ¿Y por qué vamos a utilizar herramientas? Porque si no ponemos todo en una herramienta de valoración del riesgo, ¿cómo vamos a poder valorar el riesgo? Necesitamos, ¿no? Como hay las psicométricas, que aquí os pongo, que evidentemente será cualquier psicométrica que vosotros consideréis de interés. Si hay un déficit intelectual, pues tendrá que ser de inteligencia. Si hay una cuestión de ansiedad del chico que es más relevante, pues a lo mejor le queréis hacer un style. Lo que vosotros detectéis como psicólogos, como haríamos habitualmente en una entrevista clínica, pues igual, ¿no? Podemos hacer psicométricas. Pero sí o sí necesitamos herramientas de valoración del riesgo delictivo, que luego os enseñaré porque nos van a dar los objetivos de intervención, las necesidades criminógenas, qué es lo que hace que la violencia salte. ¿Cómo vamos a evaluar el hecho, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa del hecho? Nos interesa saber, pues esto, la característica, cómo fue, la gravedad,
de lo que pasó, ¿no? La violencia que hubo, si hubo arma, si no hubo arma, por ejemplo. Si fue verbal, si fue no verbal, cuánto tiempo ha durado, cómo lo vivió la familia, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha reaccionado a posteriori del acto violento que motiva la denuncia? ¿No? Si hay culpa, si hay rabia, si hay frustración, esta parte emocional y reactiva de la familia que nos interesa. ¿Cómo se ve el conflicto? Es decir, ¿quién es el culpable? ¿Qué rol juega cada uno? Veis que pongo responsables con un asterisco. ¿Por qué? Porque también es otra de las evidencias. Cuando no hay una corresponsabilidad en la familia, es difícil resolver la violencia parental. Es evidente que la responsabilidad no es única y que la corresponsabilidad no es paritaria. Es decir, aunque todos seamos corresponsables, unos ponderan más que otros, unos son más responsables que otros. Generalmente, el menor será más responsable que sus padres. Pero los padres también son responsables, porque no deja de ser un menor que no se le ha podido educar para llegar a controlar su conducta en ese momento. Por eso hemos descartado las cuestiones de salud, porque el menor que tiene problemas de salud ya no tenía los elementos previos para poder controlar su conducta. Es otra cosa. La legitimización de la violencia por parte del menor también nos interesa, es decir, se ve la violencia como la resolución idónea de conflictos. El tiempo, cuánto tiempo pasaba, el motivo, la reiteración de la violencia, si es una violencia exclusiva hacia la madre, por lo tanto tiene una víctima exclusiva o está generalizada hacia los padres o hermanos, ¿cómo es este tipo de violencia? La intervención que haya habido a nivel familiar o social o de salud, ¿no? Lo que decíamos, los servicios sociales, el EAYA, si han tenido alguna intervención previa. ¿Y qué esperan? Nos interesa saber qué esperan. Porque si esperan que los demás les resuelvan el problema, estamos delante de una red flag. Estamos en una situación de difícil pronóstico. Para resolver la violencia filoparental, podremos conseguir que el menor tenga mayor control de impulsos, más tolerancia a la frustración, incluso que haya una situación apacible con el tiempo. Pero el fenómeno global de violencia filoparental, no. Si no hay una corresponsabilización por parte de todos, no podremos hacer. ¿Qué nos interesa del chico? Nos interesa conocer su capacidad de empatía, su autocontrol, su introspección. Habéis visto con Juan que con lo que él ha verbalizado ya lo hemos visto, ¿no? El autocontrol, entre la segunda y la primera entrevista se gestionó mejor, hay una introspección, ha valorado qué ha pasado, ha empatizado con su madre, con la situación que se está generando. Si hay alguna cuestión de salud mental, nos interesa, evidentemente, la dependencia de tóxicos. Nos interesa saber él cómo la ve, qué insight tiene de su situación de salud mental, si está tomándose medicación o no, si la reconoce, se reconoce que tiene un problema de salud mental, si visualiza este insight. Vaya. Si hay habilidades de resolución de conflicto en otros ámbitos, porque nos va a dar pista, nos va a dar pie de que lo que está fallando es el núcleo familiar, no sus habilidades. Que lo que tiene que hacer es generalizarlas y traspasarlas a la parte familiar. La autonomía, ¿a qué me refiero con insight? Pregunta Roger. El insight es, bueno, yo lo aprendí así, me cuesta mucho traducir, pero vendría a ser la parte, cuando uno tiene una psicopatología, la parte de esa psicopatología que uno tiene que es capaz de ver y de conocer. Es decir, para poner un ejemplo práctico, si el chico tiene un trastorno del espectro autista, por poner algo así como muy exagerado, que él tenga conciencia de que tiene dificultad en relacionarse con los demás, de que tiene dificultad para verbalizar, por ejemplo. Esto sería insight, el grado de conocimiento de su situación de salud mental. Pero haber respondido, Rosy. Decíamos, ¿no? Habilidades sociales en otros ámbitos, autonomía y capacidad para establecer vínculos afectivos sanos con otras personas. Si no son sanos, evidentemente que también nos interesan, pero los sanos nos interesan más, porque sano es un buen pronóstico. Cuando los vínculos afectivos que hay no son sanos, nos está diciendo, como por ejemplo, si es una chica la agresora sexual, pues que tenga parejas de dependencia, que haya dependencia y violencia. Aquí he dicho agresora sexual, creo. La agresora, cuando es la chica la que es una agresora en violencia filoparental,
Os decían que interesa saber que estos vínculos afectivos sean sanos, por ejemplo, con sus parejas, que no tengan una situación de dependencia. Vamos a ver, la evaluación de los padres. Yo creo que más o menos con todo lo que hemos visto, ya lo veis por dónde vamos, ¿no? Que nos interesa. Los roles, la dinámica familiar, el estilo de crianza, la autocrítica, la empatía, todo esto como hemos visto, ¿no? Esta flexibilidad cognitiva, capacidad de resolución de problemas, sus prejuicios, cómo es la convivencia, cómo gestionan los conflictos, cómo pactan, qué red de apoyo tienen, familia extensa, amigos, entidades que puedan pertenecer, de su comunidad, si forman, por ejemplo, parte de alguna comunidad religiosa y es una parte de apoyo de la familia. Esas cuestiones, ¿no? Esta red social de diverso tipo, puede ser familiar, puede ser social, puede ser de cualquier tipo, pero cómo está, es saludable, ¿no? Cómo les funciona. La salud mental, evidentemente, de los padres y los profesionales que han intervenido con ellos también. Es decir, si han ido a terapia o no, si reciben algún tipo de apoyo ellos individual. Os decía, esto es lo que vamos a explorar en la entrevista, entre otras cosas, pero esto es lo más principal. Y aquí os decía, ¿no? Evaluación estructurada del riesgo. Esta herramienta es el SABI. ¿Y qué nos viene a decir el SABI? El SABI nos dice, bueno, de todas estas cuestiones de aquí que os he ido verbalizando, ¿no? Yo sigue diciendo, tenemos que explorar. Bueno, ¿en qué presencia está? ¿No? Porque estos serán las necesidades de intervención, por donde vamos a tener que intervenir. Veis que está en inglés, pero bueno, lo podemos traducir fácilmente, ¿no? Por ejemplo, si hay pobre gestión de los padres, ¿no? Pobre gestión parental de los padres, lo que decíamos de las habilidades parentales. Bueno, pues lo hemos explorado, lo hemos visto como que está presente, pues esto es una de las cuestiones que vamos a tener que trabajar. Importante, y lo vamos a tener que hacer con un modelo clásico de, pues, podemos utilizar montones de guías, porque hay montones de guías publicadas, pero vaya, al final vamos a hacer una intervención clásica de habilidades parentales, poner normas, poner límites, consensuar, estas cuestiones, ¿no? El conocimiento de la propia habilidad parental que uno tiene. Hay cuestiones que no podemos cambiar, como los factores históricos, pero los necesitamos saber, porque a veces lo que hay que hacer es poderlos gestionar del chico. Si uno ha sido víctima de violencia en la familia, por ejemplo, ¿no? Childhood History Maltreatment, si no lo he pronunciado mal, es decir, el chico tiene que poder reconocer su pasado y no actuar reactivamente, violentamente hacia ese pasado. Por tanto, todos estos ítems, que son los que os he dicho, necesitamos ponerlos en orden y poner su intensidad desde nuestro punto de vista después de esa exploración. Pero no solamente vamos a hacerlo con los factores de riesgo, es decir, lo que genera, facilita la violencia, sino que también lo vamos a hacer con los factores de protección, porque no podemos perder de vista que hay cosas que funcionan en estos hijos. Entonces, las intervenciones tienen que ser tirando de lo que funciona y reconstruyendo lo que no funciona. Es decir, si nuestros chicos, utilizando las herramientas APROCH, vemos que tiene una importante perseverancia, que a lo mejor hace deporte de alto nivel, su edad, digamos, y que va a entrenar 3 o 4 veces por semana, ahí hay perseverancia. Esto hay que empoderarlo, hay que trabajarlo en entrevistas motivacionales. Hay que seguir facilitando que esta perseverancia esté ahí. O hay una orientación hacia el futuro, hay un plan de futuro, yo quiero estudiar esto, quiero hacer esto, un plan de futuro, cualquier plan de futuro viable y evidentemente lícito y digamos, ético. Esto hay que fomentarlo, porque esto va a darle una buena orientación a este chico sobre cómo tiene que actuar ahora para llegar a él. ¿No? Estas cuestiones también las vamos a tener que registrar y trabajar desde un punto de vista de psicología positiva. Es decir, aquí no hay nada que cambiar. Lo que hay que hacer es consolidar. Y para acabar, y así os dejo 10 minutos de preguntas, es, muy bien, la intervención. Yo os he puesto, pues, 3 preguntas para poderlas estructurar. ¿Cómo vamos a intervenir? Lo que os he explicado, un modelo de intervención basado en la evidencia, a través del acompañamiento profesional y la entrevista motivacional, porque a veces no tenemos por qué ser nosotros los que hagamos la terapia familiar, pero sí podemos hacer acompañamiento.
Desarrollando habilidades. Si es que hemos decidido, por toda la exploración que hemos hecho, que estaría bien que trabajáramos un programa, ¿no?, de habilidades parentales. Y filiales, es decir, por un lado trabajaremos con los padres y por otro lado trabajaremos con los hijos para que acepten las normas, la normativa familiar. Por ejemplo, ¿no?, si son este tipo de habilidades. Pero hay que trabajarlas. La justicia restaurativa. ¿Por qué pongo aquí este modelo de intervención? ¿Por qué pongo cómo aquí? Porque estos 4 modelos que os pongo aquí son los más eficientes, de acuerdo con la evidencia. Si acaso os podré dar la referencia, me parece que es LISEI 2010, pero estos son los 4 modelos que sí funcionan. Y la justicia restaurativa, esta mediación que hemos hecho, funciona. En la mayoría de casos están puestos por orden de eficiencia. Y luego la intervención multinivel. Es decir, cuando un chico va a un piso terapéutico, podemos intervenir con la familia, pero en el piso terapéutico están interviniendo con él de forma individualizada. Por tanto, ¿cómo vamos a intervenir? Desde una intervención basada en la evidencia y multinivel con estas diversas estrategias que podemos utilizar. ¿Con quién? Pues con todo el núcleo familiar. Siempre y cuando haya un reconocimiento de roles y responsabilidades de todo el núcleo familiar, ¿no?, lo que decíamos, cada uno es responsable de forma ponderada, los más y otros menos. Y que la familia pueda visualizar que la violencia es una espiral interactiva, porque estamos hablando de violencia reiterada. Es decir, que van pasando cosas y llega un punto en el que la violencia explota y se nos hace muy evidente. Si la familia ve que estamos hablando de una espiral, es fácil o podremos trabajar mejor que detecten antes el inicio de la espiral y por tanto poder reconocer la situación. Preguntarán cómo se aplicaría la psicología positiva. Con psicología positiva quiero decir que cuando una cosa funciona, es importante que trabajemos con el usuario, que eso que funciona está bien y le ayuda a seguir adelante. Que no solamente nos enfoquemos en lo que tiene que cambiar, sino que empoderemos a una persona que sí que tiene áreas positivas y que le van bien para después cambiar. Y preguntan también que la justicia restaurativa, ¿qué es? La mediación. La justicia restaurativa es la mediación. En vez de entrar en el sistema judicial de un juez, que se pueda hacer todo desde la voluntad, con nuestra participación como facilitadores. Evidentemente requiere de una formación específica, pero es la mediación. Dice Paloma que en este caso, bueno, voy a hacer una cosa. Veo que tenéis alguna pregunta más. Voy a acabar con esto porque queda una diapositiva y vamos a las preguntas. Os decía, requisitos de intervención. Pues esto, la visualización de la violencia, como explica. Y las áreas de intervención. ¿Qué vamos a hacer? Y veis que os pongo aquí las necesidades criminógenas, que las hemos sacado ¿de dónde? De SABRI, ¿no?, de esta es valoración del riesgo. Y aparte de todo lo que os he explicado antes del red flags sobre todo, ¿no?, estas cuestiones que los facilitadores de la violencia filoparental que también nos he puesto. ¿Qué es lo que ya os he dicho, ¿no? Pues clarificar los roles, clarificar las funciones, clarificar las habilidades parentales y mejorarlas. Dar pautas educativas, a veces pueden ser muy directivas, pero dar pautas educativas, dar normas y límites, aprender, enseñar, mejor dicho, cómo poner normas y límites. La tolerancia a la frustración de los chicos, poder trabajar la tolerancia a la frustración en un programa clásico de tolerancia a la frustración, las habilidades comunicativas, tanto con padres como con chicos, la impulsividad, evidentemente, la agresividad, y os he marcado la identificación, o sea, no solamente la agresividad como no debes actuar así, sino la identificación de qué es agresividad y qué no es agresividad, qué es violencia, qué no es violencia. Las respuestas adaptativas en otras situaciones, ¿no?, y poderlas trasladar a las situaciones que nos generan más malestar y que luego es fácil que nos generen violencia. Las emociones, identificación, expresión y gestión de las emociones, que esto es un básico, por eso os decía, la prevención empieza en la primera infancia, que es la identificación, expresión, gestión de las emociones y el vínculo emocional. Esto también hay que trabajar. Y hasta aquí la presentación. Os animo cuando es la primera carátula, si os parece, os animo a lanzar preguntas y intentaré responder todo lo que pueda. Vamos a ver.
Me decís... Me he quedado en la pregunta de cómo se aplicaría la psicología positiva. Ya lo he respondido en la parte de empoderamiento. Yo no soy especialista, digamos, para explicarlo con gran profundidad, psicología positiva, pero en el sentido de que se tiene que rescatar lo que sí que funciona. Luego comentan que, puede repetir las estrategias de intervención, por favor. Las estrategias de intervención, bueno, yo supongo que os pasarán el PowerPoint, pero si no os lo pongo aquí, las estrategias de intervención son estas 4. El acompañamiento de la entrevista motivacional, desarrollar habilidades, que son las que hemos dicho, justicia restaurativa, si es posible, ¿no? Si se dan los requisitos, y la intervención multinivel, si es posible también, porque muchas veces se requieren recursos económicos y no es posible que haya un piso, que hayan diversos terapeutas interviniendo. Comenta Paloma si la hermana debería incluirse. En principio sí. En principio debería incluirse en la intervención. Porque es una intervención familiar, participan todos los miembros de la familia. Pues en principio ella debe incluirse. Comenta Francisco que qué autoridad administrativa o penal tiene a cargo ese nivel de intervención. Depende un poco de la situación. Si vamos por mediación, la autoridad, digamos que como la mediación es voluntaria, la autoridad nos la confiere la familia, incluido el menor. Es decir, nosotros hemos denunciado y estamos de acuerdo en hacer una mediación y nos parece bien que sea el equipo técnico el que se encargue, ¿no? Por tanto, no es ni administrativa ni civil, ni me decías administrativa o penal, sino prácticamente es civil. Es decir, la familia denuncia, entra en el circuito penal y dentro del circuito penal se da la opción de decir, ¿quiere usted reconducirse un poco por la vía civil? Y si va bien, entonces no lo dejamos aquí. ¿Sí? Mediación. En caso de que no fuera bien, de que esta mediación no fuera posible, la autoridad penal sigue estando en el equipo técnico para hacer esta intervención. Hay diversos equipos técnicos en función de en qué momento estamos, es decir, en mi caso, nosotros intervenimos antes de la sentencia, después de la sentencia hay otro equipo técnico, que tiene educador social y psicólogo. Y son ellos los que intervendrán y harán esta intervención familiar, pero la diferencia está en que ya no irán voluntariamente, irán por mandato judicial. Es decir, tienen que ir. Si no, la familia no, el menor. Si el menor tiene que ir. Si el menor no va, está incumpliendo una condena, una medida educativa para que nos entendamos penalmente en adultos. Aran pregunta que qué es empoderarse. Empoderarse quiere decir visualizar, reconocer lo que sí funciona de uno, lo que está bien, lo que uno hace y está bien, y sentirse seguro de que hace y está bien. Pregunta también Vanessa si la ansiedad posterior a un fenómeno violento, que cómo manejarla. Bueno, dependerá mucho de las circunstancias, claro, del menor y del contexto en el que se dé. Normalmente, en mi experiencia, cuando sea una situación de ansiedad en entrevista, lo que suelo hacer es parar la entrevista, salir del despacho, que es un sitio cerrado, normalmente bastante incómodo, y hablar en otro lugar. Podemos hablar en un rincón apartado de un pasillo que no nos ve a nadie, podemos hablar fuera de la calle, para intentar hacer un cambio de contexto. Si aquello no funciona, suspender y vernos otro día para que baje la ansiedad. Nuestra intervención también, como podéis ver, es muy rápida, es muy dirigente, no es terapéutica, no es terapia familiar, es intervención desde el ámbito de la justicia. Preguntarán si tenéis acceso a la grabación, no lo sé, ya os lo dirán, supongo que sí. Comentan que ya podéis pedir el certificado. Preguntáis también pues, la formación que se requiere, psicólogo, trabajador social en España, psicólogo, trabajador social, educador social, para poder trabajar. Comentan que estará disponible en 48 horas en ISEP. ¿Qué más? Comenta Scarlett que si será un caso de violencia filioparental en un hijo mayor de edad, que todavía, ¿cómo se procede? Un mayor de edad es jurisdicción de adultos. O sea que seguramente se le denunciaría por violencia en el ámbito doméstico y aquí en España tendría un juicio que no podría mediar, sino que sería sentenciado seguramente
a una prestación en beneficio de la comunidad, a unas tareas socioeducativas, una formación. Dudo que sea en prisión si no hay lesión física. O sea, si hay unas amenazas y tal. Si hay cuestión física y grave, podría estar en prisión. Y me pedía a alguien que colocara la otra diapositiva de la intervención, que supongo que debe ser esta. ¿Sobre qué áreas vamos a intervenir? Vale. Preguntaba Chimera también lo de la laguna de memoria, o como en un episodio disociativo. Yo creo que es simplemente del incremento emocional, pues la memoria no pudo retener. Una amnesia peritraumática. Preguntáis cuestiones de gestión que ya os dirán. Pregunta Yaselin, esto es una buena pregunta. ¿Cuántas sesiones son recomendables para trabajar este tipo de casos? Una mediación, desde nuestra experiencia, una mediación no debería ocupar más de 5 o 6 sesiones. Una mediación penal. Penal. No estamos hablando de la terapia familiar. Una mediación penal. Si ya estamos hablando de mediación familiar, no sabría decirte porque yo no soy mediador familiar, pero son intervenciones muy largas. Y cuando nosotros proponemos, sí, como profesionales, valorando el riesgo, lo que decíamos sobre qué se tiene que intervenir, estamos hablando siempre de intervenciones larguísimas. Larguísimas, digamos, desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista psicológico, sería lo normal entre 1 año y 2. Pero desde el punto de vista penal, una medida judicial de 2 años es mucho tiempo. Pero estamos hablando de esto. Luego variará la frecuencia en función de, claro, de lo que vea el profesional, el psicólogo que esté ejecutando, que haga las habilidades parentales y vea si funcionan o no funcionan y luego ya la ejecución, como va yendo. Me pregunta Rosa si podría recomendar algún libro. Pues ahora no te puedo dar la respuesta, porque de memoria no lo sé, pero le comentaré a David que de algún libro para que os lo pueda facilitar. Y también pregunta que cómo podría participar o intervenir, Ale pregunta cómo podría participar o intervenir el trabajador social en casos de violencia. Claro, el trabajador social trabaja con la familia. Yo no soy trabajador social. Entonces, yo hablo desde la exploración, evaluación, que es lo que solemos hacer los psicólogos forenses, ¿no? Y la propuesta de intervención. Nuestro equipo, tanto los psicólogos forenses como los trabajadores sociales forenses, trabajamos de forma colaborativa, es decir, hacemos esta exploración conjuntamente. Uno se encarga más del aspecto social, es decir, cómo es la familia y su estructura y dinámica, y el otro se encarga más del aspecto del menor. A nivel de intervención suele intervenir el psicólogo más que un trabajador social. Si interviniera un trabajador social, seguramente que lo haría desde las habilidades parentales, desde el bloque de habilidades parentales, desde el bloque de la intervención que decíamos multinivel, es decir, que haya una buena cooperación entre los diferentes interventores, y desde la entrevista motivacional, es decir, trabajando con el menor para motivarlo y empoderarlo para seguir avanzando. Bueno, preguntan si se puede trabajar interdisciplinarmente, sí. Bueno, yo creo que ya podemos dejar las preguntas por aquí, creo que lo he respondido todo. Yo también, pues nada, daros las gracias a vosotros por la participación y por el interés. Para mí ha sido un placer poderos explicar este aspecto. Creo que es muy interesante que se pueda intervenir y que estoy muy contento de que tengáis interés. Cualquier cosa, como habéis visto en la primera diapositiva, tenéis mi correo de ISEP para cualquier cosa que podáis necesitar. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestras preguntas.